Hola, yo soy Miguel Hernández Y yo soy Andrés Algora. y esto es el podcast de TBS. En este capítulo vamos a hablar un poco sobre qué está ocurriendo con Donald Trump, con los aranceles, pero no queremos que sea el típico podcast donde se va hablando de Nada. qué son, cómo funciona, porque eso ya hay un millón de podcasts. Lo que queremos ver es cómo te afecta sobre todo a tu vida cotidiana y, en especial, cómo te afecta a tus inversiones. Exacto. Vamos a ver qué hemos comprado este mes, cómo van nuestras carteras, vamos a hacer un Exacto. poquito de spoiler y sobre todo también al final vamos a hacer una pequeña sesión de también mercado de criptomonedas. ¿Qué ha pasado con Excelente. Ethereum? ¿Qué se derrumbó? ¿Qué ha Sí, pasado con además, Bitcoin? ¿Qué se ha habido derrumbó? noticias importantes sobre eso, ¿eh? Exacto. Bitcoin llegó a los 74, ahora está en los 90. Vamos a ver un poco cómo va por ahí. Efectivamente. Entonces, vamos a ir empezando y bueno, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Pregúntamelo. ¿Cómo ha ido este último mes? ¿Cómo sigues con Disney? Bueno, pues este último mes, obviamente, ha traído mucha volatilidad. Han habido breves impulsos y demás en unas determinadas acciones. Yo, sobre todo, Disney, he vuelto a recomprar. Yo ya lo dije, que para mí era una apuesta a largo plazo, para dejarla por lo menos mínimo este año entero, que yo lo quería para largo plazo. Y estos momentos, al fin y al cabo, que se viven únicamente cada 6 años, cada 10 años, pues oye, son momentos Oportunidad de compra. importantes, efectivamente, para comprar. Y qué mejor que comprar que empresas grandes, ¿no? Yo, sobre todo, estoy aglutinando Meta, Google, Amazon, Nvidia, Palantir también he entrado con pequeña cantidad, ASML también, de microprocesadores, en fin. He estado aglutinando, sobre todo, cimientos de cartera, ¿no? Y bueno, ¿y a ti? ¿Cómo te fue con Goodyear? Pues mira, te digo, yo desde aquí, Goodyear, la verdad que, a ver, una empresa que lo que hace son neumáticos de coche. Total. Todo tema de importaciones, aranceles y demás. Yo creí que iba a pegarse una hostia buena, pero al final, el día No, de no. la liberación, como lo llama Total. Trump, ahí el día antes llegó un 11,7 más o menos Sí, de lo vi. rentabilidad. Lo pasamos por el grupo que tenemos nosotros Totalmente. ahí, lo fuimos comentando. Y ya te digo, al final se ha quedado más o menos un poco más por encima del precio en el que tengo. Ahora, si quieres, cuando vayamos viendo todo, me meto y te digo exactamente Exacto. qué Sí, porcentaje llevo yo perfecto. ahí, ¿vale? Después también, pues sí es verdad que con Intel, pues el día de esta liberación también cayó un 8,2, ¿vale? Hasta los 20,60 dólares más o menos, pero después de ahí se recuperó. También con Verizon, que Verizon es una de las más estables, ahora desde ahí, porque al final es una empresa que lo que hace no tiene nada físico, sino que es todo de telecomunicaciones. Entonces, poco le afecta porque prácticamente su principal mercado es en Estados Unidos, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues eso, por lo que estaría ahí, ¿vale? Ujú. Después también Ok. con Nike, ahora si quieres te comento, pero lo más importante de todo, compré Disney. Compraste Disney, ¿no? Compré Disney, Sí. además, mira, ahora que Yo he comprado también un poquito ahora de Nike. Ahora que ha roto ese suelo importante, pues ahora con Nike te yo he voy a contar. comprado Nike, ¿eh? Ahora te voy a También, ¿eh? contar. Al fin y al cabo, lo que no se debe de acabar nunca es la liquidez. Esa está. Eh, Mira, yo Esa es la clave. justamente en esa parte, por ejemplo, con Verizon y demás, mira, te voy a enseñar, me voy a meter en el grupo que tenemos nosotros y te voy a Venga. decir exactamente cuánto me subieron en esa parte para que lo tengamos claro y desde ahí lo vamos viendo. Es que desde aquí yo os comento un poco, vamos, tenemos un grupo donde vamos pasando más o menos Sí. la cartera que vamos teniendo, cómo lo vamos haciendo y demás, y a raíz de ahí, pues, sí es verdad que nos vamos ayudando entre todos nosotros aquí, Mm. ¿vale? Mira, fíjate, el miércoles 9 de abril, ¿vale? Este es un mensaje que yo puse a las 8 de la tarde, porque desde ahí justamente me pilló después de hacer Sí. webinar. Disney, un 5% de rentabilidad. Verizon al final se quedó en 0,26. Ahora te cuento por qué es una empresa estable y demás. Nike me subió un 9,65. Ahora comentamos también qué pasó Sí. con toda la exportación y demás. Intel me subió un 6 o así. También tengo alguna más, como DocuSign, que no la comenté, me subió un 10. Y Goodyear, pues ese mismo día me subió un 14,86. Una buena rentabilidad. Una locura. Algo parecido me ocurrió, pero en Netflix. En Netflix Mm. la compré y ahí le saqué un 10%, Ahí está. literalmente. De hecho, la vendí y entré en estos pilares que he comentado antes. Entonces, pues mira, yo justamente compré Verizon y te explico por qué es una empresa Exacto. defensiva, porque al final invertir en telecomunicaciones como Verizon es una inversión segura y tú dirás, ¿por qué? Porque al Exacto. final nadie va a dejar de pagar el teléfono, aunque pase lo que pase. Estamos Ujú. todos, al final, entre comillas, por así decirlo, los impuestos Atado que tenemos que estar a todo. con el teléfono, Sí, entonces no lo va a pagar. En esa totalmente. parte, ¿qué ocurre? Que además, en el caso de Verizon, es una de las empresas que ofrece mayores rendimientos del SP500, ¿vale? Ujú. Desde ahí te explico rápidamente de forma práctica y sobre todo a los que estáis escuchándonos, cómo lo calculo yo, ¿vale? Porque al final creo que es una Sí, buena parte idea. importante. Yo lo que hago es, cuando me meto en cualquier plataforma, ¿vale? Vale, porque tú tienes ahora mismo Verizon, ¿no? Sí, sí, yo tengo Verizon, ¿vale? De hecho, la compré en Ah, 2022 y me arrepentí de venderla. exacto. La volví a recomprar hace poco y mira, yo Yo por es una de las ejemplo, acciones que no tengo, macho. pues mira, ahora mismo el dividendo por acción que te dan es de 2,67, ¿vale?
Explico sencillo el cálculo por si queréis desde aquí lo que nos estáis escuchando, hacer una cartera de dividendo estructurada. Sí. ¿Cómo se calcula el rendimiento del dividendo? Al final es 2,67, que es lo que te da, entre el precio que tiene, unos $44, ¿vale? Más o menos. Tú dirás, vale, es un 6 y pico por ciento. ¿Qué pasa? Que te lo pagan trimestralmente. Es decir, te van a dar ese pago entre 4, ¿vale? A mí, de hecho, me lo pagan el 1 de mayo. El 1 de mayo, El ¿no? dividendo, Pronto. ¿vale? Hay que tener en cuenta la fecha de dividendo, que si no sabéis lo que es, pues, en el anterior podcast lo Sí, tenéis, que también exacto. deciros que gracias a todos porque nos estáis dando bastante apoyo Es ahí, verdad, está teniendo éxito, Eso sí es verdad. y por eso estamos aquí otra vez, ¿vale? Sí. Entonces, nada, os he A mí preguntado antes... Microsoft es la que pronto espero yo dividendo, entre otras, pero también da menos dividendos, obviamente, pero oye, bastante interesante. También he entrado en una empresa que no lo he dicho todavía, sí lo comentamos en algún vídeo en redes sociales, pero Río Tinto. O sea, sí, lo he visto. Río Tinto, además me está tirando, ¿eh? O sea, para mí, muy, muy buena empresa. Vamos, No quiero entrar más en Sí, es profundidad, verdad pero que yo soy muy pesado en esto, pero sí es verdad que esto que estamos comentando aquí no es ninguna recomendación de compra, ni mucho menos, sino que esto es al final análisis personal nuestro, que lo vamos haciendo, y sí es verdad que, bueno, en las clases en directo que hacemos nosotros, el objetivo es que la gente, los alumnos, vaya viendo lo que vamos comprando, lo que vamos vendiendo, y lo hacemos por eso, ¿vale? exactamente. Y ahora que me habías preguntado de Nike, porque seguramente bueno. pues, es lo que tú me has dicho antes, que es una empresa que es más afectada por el tema de Vietnam y demás. Pues desde ahí es un ejemplo aranceles. perfecto y te digo, para ver lo sensible que realmente son los valores de las acciones en momentos de cambio político y también en momentos de cambio económico. Entonces, Nike lo que hace es que externaliza toda su producción, ¿vale? En países asiáticos. Al final, pues todos lo sabemos, mano de obra barata, ¿vale? En Vietnam, concretamente, ahí tienen, creo que son 130.000 empleados así, ¿vale? Es el país más importante para Nike. ¿Por qué? Porque al final, desde ahí es donde hace toda su producción, no la hace en Estados Unidos. Estos aranceles, ¿qué es lo que ocurre? Que se le han impuesto a Vietnam, ya sabéis que todos los países pues, le han puesto un arancel, a Vietnam le cayó nada más que el 46%. Madre mía. Entonces, ahora, en este caso, seguramente lo que nos está escuchando, vale, aranceles, si se lo queréis explicar a alguien rápido, lo queréis ver, al final este arancel lo que hace es que repercute en el precio final. Por ahí por parte, el problema de Nike. ¿Cuál es el problema? Que al final tiene unos costes de facturación de 28.000 millones. Explico. Si aplicamos ese 46% de aranceles, lo que hace es que sus costes se van a ampliar 13.000 millones más. Aquí, el arancel lo que hace es que se come todos los beneficios de Nike, ¿vale? Ese es el principal problema. ¿Y qué ha dicho Nike? Pregunto. No, ahí al final, buena noticia. Vietnam lo que ha hecho es que en el momento que más que ha hecho Nike, porque al final Nike poco puede hacer si te ponen un impuesto. A no ser que se vaya del país que no va a pasar. no va a pasar. No pero va a vamos. pasar. Pero al final, Vietnam rápidamente negoció con Estados Unidos, porque obviamente es una parte del PIB, creo que es 9% o por ahí, va directamente desde Estados Unidos. Hablaron con ellos, se hizo el acuerdo, fuera aranceles, y Nike en ese día, por eso te digo que me subió ese 9 y pico, 10 y pico. Hombre, yo sí soy de los pensadores que si veo, o por lo menos entiendo que si los aranceles que ha puesto Trump son permanentes, que yo personalmente, es una opinión personal, lo dudo, ¿vale? Pero lo considero más estrategia que otra cosa, pero si son permanentes, seguramente obligarán muchas empresas a reestructurarse completamente, sobre todo el tema de fabricación, ¿no? Pues justamente que dice eso, un aprendizaje para que aquí tengamos más o menos todo, que el objetivo es que entendáis esto un poco ya bajado al suelo, que no es tanto balanza comercial, tasas de interés. Queremos explicarlo un poco al final. Todas las decisiones políticas de Estados Unidos, ¿vale? O cualquier país se afectan, ¿vale? Los que negocian o los que no negocian, China, Estados Unidos, Vietnam, sobre los aranceles, pues al final le va a decidir si tus Nike, por ejemplo, ahora que estamos hablando del caso de Nike, están al mismo precio o no están al mismo precio, ¿vale? Exacto. Entonces, los aranceles de Trump no solo afectan a las empresas, sino que también a todos los consumidores. Eso es lo más importante y es una parte esencial que vamos a ver ahora. Sí. Si los aranceles directamente ahogan a países donde tienen la empresa esta actividad, al final esto va a repercutir en el consumidor 100%. Sí, lo que sí es verdad, estamos hablando de aranceles, pero todavía no hemos explicado exactamente qué son, ¿vale? Lo voy a explicar de manera sencilla para todo el mundo. Al fin y al cabo, los aranceles, ¿qué son? ¿No? Pues eso es un impuesto, ¿ok? Que tú le pones a los productos importados, ¿no? ¿Ok? También inclusive hay casos en los exportados, ¿no? Puede ser una cantidad fija o puede ser porcentualmente, que por ejemplo, como ha hecho Donald Trump, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hace es encarecer el producto que compras en el extranjero, ¿no? ¿Para qué se suele hacer eso? ¿Con qué intención, no? Sobre todo, mejorar un poco la economía de tu nación, ¿no? Interna. Sí, una función de protección de producto. Exacto, pero es que es Estados Unidos. Entonces, ahí hay un juego bastante... Mira, ahí le voy a poner un ejemplo, lo baso aquí, por ejemplo, a España, para que entendáis un poco lo que está comentando Andrés, para lo que nos estáis escuchando.
Si España, por ejemplo, impone que todo el calzado, es decir, todos los deportes, que tenga un importe, pues un arancel del 10%, ¿vale? Yo me compro unas Nike. Si el valor de esas Nike es de 100 euros, por ejemplo, si ponen este arancel del 10%, tiene que cruzar la frontera ya costando 110, ¿vale? Estos 10, ¿quién se los queda? Al final se los queda Exacto. el Estado, ¿vale? Que eso también ahora vamos a verlo, ¿vale? Entonces, por eso mismo no deja de ser un impuesto y ahí es donde vamos entrando un poco en el dilema de esto, ¿para qué sería? ¿Para recaudar, para no recaudar? Y al final pues sería un poco al limitarlo, que no deja de ser una cosa proteccionista Sí. al final de cada uno de los estados, Lo ¿vale? que sí creo, vamos, creo recordar la cifra exacta, que eran 21.000 millones que recaudó prácticamente en pocas semanas Donald Trump con esto de los aranceles, ¿eh? O sea, que es una muy Pasada, buena una pasada. cantidad, la verdad. Poco para la deuda que tiene, obviamente, pero oye, por algo se empieza. Entonces yo creo por ahí va un poco los tiros de Donald Trump, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito con lo que estábamos hablando, al fin y al cabo, si tú le pones aranceles a un producto, lo más normal es que ese producto se compre menos, ¿no? Mm, Y cuando se compra menos, pues al fin y al cabo lo que ocurre es que tus ingresos bajan, ¿no? Como empresa, exacto. ¿ok? A no ser que lo repercutan más todavía el cliente, que es lo que tú decías antes, que al fin y al cabo el que paga el pato somos Ahí al final, nosotros. mira, el que paga los aranceles es el importador del propio país, ¿vale? Claro. Al final, la Tax Foundation, ¿vale? Que es una fundación que va Ujú. calculando un poco este tipo de tasas y demás, ha calculado que los aranceles que está poniendo ahora mismo Trump, que lo vamos a ver Ujú. ahora paso por paso, poco a poco todo, van a suponer un aumento de $1.900 a cada hogar. Que al final esto es más de un sueldo, que por ejemplo aquí el sueldo medio en España, pues todavía está en 1.500, 1.600, pues $1.900. Sí, sí, que se puede convertir realmente un poco en la pescadilla que se muerde un poco la cola. Ujú. Te subo los aranceles, venden menos, tienes menos ingresos, como no te actualices, vas a seguir ganando menos y si ganas menos, pues contratas menos Ahí y, está. y si no, repercutes a todos los clientes, ¿no? Y al fin y al cabo el que paga, pues ya sabemos quiénes son, pero bueno. Ahí está. Al final, desde ahí lo que tenemos Mm. que entender un poco es la parte de la balanza comercial, ¿vale? Y al final, ahí pues es lo que estamos comentando, que lo vamos a pagar todos los consumidores, pero hay que entender esta parte de importaciones, menos exportaciones, y al final es la pérdida en este caso. Exacto, es que Donald Trump de hecho es lo que entiende, Mm. ¿no? O sea, él entiende Estados Unidos como una empresa, ¿no? Y dice, bueno, si yo tengo X importaciones y tengo X exportaciones, si salen dólares de mi economía, como que pierdo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Ha medido ese porcentaje y ha hecho, pues, ha implementado pues, los aranceles, ¿no? De esa diferencia, ¿no? ¿Para qué? Para que por lo menos Estados Unidos siga aglutinando sus propios dólares, ¿no? Ahí De hecho, está. está bajando muchísimo ahora, vamos, Ahí como está. dato. Entonces, desde ahí, más o menos, visto un poco esta parte, vamos a ver un poco cómo ha actuado Estados Ujú. Unidos esta semana y realmente Trump está cumpliendo lo que prometió en su campaña, es decir, el MAGA, ¿vale? Y después Sí, también la parte de cierto. American First, ¿vale? Ujú. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues quiere reforzar al final la posición de Estados Unidos y centrarse sobre todo en su país y en los ciudadanos. Entonces, el 4 de abril, el famoso Día de la Liberación, ¿vale? Se introdujo esta oleada de aranceles y ahora lo que queremos ver es un poco cómo va a afectar a Europa, cómo va a afectar a China, cómo va a ver un poco, en fin, todos los países que se está Claro. repercutiendo. Y sobre todo también a la parte de las acciones y también un poco la parte de los sectores que vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Exacto. Yo sí considero un poquito que esta estrategia de Donald Trump la considero típica. Todos conocemos a Donald Trump. Es una persona muy impulsiva, puro negocio, puro capital y piensa todo más como estrategia, ¿no? Entonces yo lo interpreto un poquito como mecanismo de presión a determinados estados. Yo Ya, eso, mira, te digo, ahí en esa parte sí es verdad que es una teoría, ¿ves? Al final no es una cosa que nosotros estemos diciendo aquí no, y ya no, está, claro. pero que es una teoría al final que, por ejemplo, lo que pasa a mí en mi cartera, ¿vale? En el podcast pasado hablamos también de Warren Buffett, que tenía el Cierto. mayor porcentaje de liquidez de toda su historia, de todo. Mayor porcentaje de liquidez y en marzo pasa esto, ¿vale? Cuando veamos en mediados de mayo, así que es cuando se presenta Sí, lo que compró en marzo, ¿vale? Que es lo que hablamos en el anterior podcast. Para aquellos que no sepáis lo que está hablando, lo podéis ver en el anterior podcast y ahí, totalmente. ahí lo tenéis. Ahí más o menos os explico rápido qué es lo que está pasando realmente con esto, Mm. ¿vale? Al final, daros cuenta que estamos en el primer momento del mandato de Donald Trump. Cuando pasen 4 años, nadie se va a acordar de lo que está pasando ahora. Porque Total. tampoco nos acordamos de lo que pasaba en 2018 con toda la que lío también con los Sí. aranceles. Y al final van los mismos tiros y la otra vez le sale bien y esta vez, si no le sale bien, le sale bien. Efectivamente, yo creo que es algo momentáneo, Ahí ¿no? está. Y al final, mira, el rollo de esto es lo siguiente. Donald Trump lo que está haciendo es, se reúne con Powell, que es el presidente de la Fed, ¿vale? Y ahí le dice que hay que bajar los tipos de interés. Eso porque lo quiere Ujú. hacer Trump, ¿vale? Yo traduzco todo esto porque a mí, yo cuando estudié economía me costó la vida y es lo más simple del Sí. mundo.
Si tú vas a los tipos de interés, al final es más barato para ti conseguir dinero. Si tú tienes dinero, ¿vale? Es decir, al final puedes endeudarte más, puedes comprar más cosas. Y si aumenta el consumo, lo que hace es que aumenta la bolsa, ¿vale? Ahí, ¿qué pasa? Que cuando Trump fue a hablar con Powell, le dijo esto, Powell le dijo no. ¿Por qué? Porque la Fed es un término independiente y se centran en empleo y en inflación. Entonces, ¿qué pasa? No haces esto, no te preocupes. Me invento esta guerra comercial, Exacto. creo Sí. parte de incertidumbre y... Porque además poca gente lo sabe, pero la Reserva Federal es una entidad privada. O sea, todo el mundo se piensa que es Estados Unidos, ¿no? Es completamente independiente, ¿sabes? Pero es cierto lo que tú dices, obviamente, si bajas los tipos de interés, va a ser más fácil adquirir ese capital, ¿no? Y por eso muchas veces es bueno para la bolsa. En el confinamiento. Efectivamente. En el confinamiento, que es lo que pasaba. En 2020, nosotros, por ejemplo, empezamos la escuela más o menos en 2018 y en 2020 fue cuando nos creíamos que esto era el boom. Todo lo contrario. La gente en su casa, con dinero, no sabía dónde gastarlo, a comprar y una y bolsa y en V. inversiones y demás. Hubo una recuperación en V que yo en aquel momento escuchaba yo a líderes europeos decir que no iba a haber una recuperación en V, pero con tal inyección de capital, obviamente te sube la deuda, que eso después hay que pagarlo, que de hecho también considero que Donald Trump pues, también juega un poco con eso, porque oye, si bajas, siguiendo un poco el hilo de lo que tú decías, si bajas un poco los tipos de interés, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues al fin y al cabo, de hecho lo que está pasando un poco ahora es que la moneda se puede devaluar, ¿no? Ni tanto que se está devaluando. Se está devaluando bastante. Ahora, ¿qué ocurre con tu deuda? Si tu deuda está en dólares, ¿no? Si tú debes 100.000 dólares y esa moneda baja de valor, ¿no? Respecto al euro o lo que sea, ¿no? O cualquier otra moneda, tu deuda como que vale menos, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, es un poco la estrategia que yo creo que también está considerando Donald Trump. Hay estrategia por todos lados y al final Eso lo único es. no va a perder. Por eso mismo, si te parece, vamos a ir viendo un poco las cantidades y vamos a hacer para que los que nos están escuchando un poco simplificar todo esto, ¿vale? Al final, un 46% Vietnam, un 100 y pico China, el otro. Vamos a bajarlo todo a cantidades, terreno y demás. ¿Por qué? Porque pasó lo de la liberación, pero a la semana, eso fue un miércoles, y el siguiente miércoles, jueves, dijo, no, al final, 90 días todo el mundo. Coño, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo está afectando los mercados financieros? Pues mira, más o menos el arancel universal se ha puesto del 10% para todos los productos de cualquier país que entre en Estados Unidos, ¿vale? Antes había productos arancel por ciento o también más bajo del 2,5%, ¿vale? Hay por sectores que son importantes. Por ejemplo, a mí me afecta el de automoción, que es el de los coches por el tema de Goodyear. Al final ahí, más o menos, para los aranceles de la Unión Europea es un 20%, ¿vale? Y después el 25% para las importaciones de acero, de aluminio y demás, ¿vale? Entonces, de los automóviles, ¿vale? ¿Cuánto es? Antes del automóvil, pues de China. Al final, China tiene un arancel del 54% a principios de abril y China respondió subiendo los aranceles del 34%. ¿Qué le ha pasado ahí? Que al final, pues, el que no hizo nada, o por ejemplo, o el que, no una cosa, el que no haya hecho nada, o el que no los haya subido por lo menos, ¿vale? Claro. 90 días. China, en el momento que le llegó, es su principal competidor, y son los dos que están peleando ahora, lo subió, pues más aranceles para ti, ¿vale? Exactamente. Al final lo ha subido hasta un 145%. Que es un 145%, ¿eh? Eso al final y además creo que está ahora mismo, por lo menos en el momento de grabar el podcast, se está comentando mayores porcentajes de aranceles en China, ¿eh? Ahí está, sí. Totalmente. Al final en esa parte hemos visto que China ha respondido y desde ahí. Lo que sí es importante, y otro día estuve hablando con Javier también, me preguntó, oye, ¿qué acciones o qué tipos de empresas, ¿no? Son las que están más protegidas de esta subida de aranceles, ¿no? Entonces, estuvimos ahí hablando, que de hecho tú ahí no estabas porque estabas reunido, pero ¿cómo nos podemos proteger, no? Al fin y al cabo, oye, pues yo considero que las empresas que están más externalizadas, literalmente, por ejemplo, Disney, su 21% de ingresos, ¿vale? Está fuera de Estados Unidos, ¿no? Hay empresas que tienen pues muchos ingresos independientes en cada país, ¿no? Sobre todo las que son franquicias, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, tengo Coca-Cola, que la considero muy fuerte en esto, McDonald's, Pepsi. Para mí, esas, y lo quería comentar aquí, son empresas que, en cuanto a aranceles, pues oye, tienen cierta protección, ¿no? Ante esta subida arancelaria que, de hecho, como sea permanente, la considero peligrosa. Pero no. Sí, no, y de hecho, mira, desde ahí yo quería comentar una cosa que lo tengo justamente aquí apuntado y te voy a contar algo que seguramente le interesa a la gente. Y es que los aranceles del 145% a China, ¿vale? Iban a hacer que el iPhone 16 Pro Max, voy a traer un ejemplo bajo la realidad, un iPhone, ¿vale? Pasase a costar $2.700. Ese iPhone, por ejemplo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que desde ahí
¿Eso por qué se hace? Porque Apple lo que produce son sus dispositivos y los produce en China, que no los produce en otra parte con componentes chinos, ¿vale? Entonces los aranceles no solo van a repercutir al precio de venta en Estados Unidos, sino que también en otros países, que eso es lo más importante. La cosa de esto que es que Donald Trump al final, en otro nuevo sin sentido, ha dicho, vale, todo aranceles en todos lados, menos a teléfonos inteligentes, portátiles, cosas tecnológicas. Primero aranceles, después los quito. Aranceles, pero a ciertos productos, a estos no. Exacto. Al final es un poco este juego de tría floja y quiénes son los beneficiados. Al final no son otros que Apple, Samsung, HP, Microsoft. Y esto al final, ¿por qué produce estas cosas que quería Trump trasladar a la producción? O sea, perdón, que lo que quería Trump es trasladar toda esta producción a Estados Unidos. Pero siendo honesto, la mano de obra en China, la productividad que tienen y demás, es complicado que estén es que desde luego que es Estados peligroso, ¿eh? Y estos aranceles de 145, algunas veces he escuchado ya, o por lo menos se está rumorando los 200 y pico por ciento también en China. La respuesta a esta guerra comercial, la verdad que es bastante peligrosa. Puede llevar incluso a recesión y puede llevar a un buen tiempo de caídas en los mercados. Y oye, sobre todo, lo que más me importa a mí de estos aranceles, ¿no? Es que, oye, que no sean permanentes. ¿Sabes? Yo confío, y es una plena confianza, que sean momentáneos, que sean cortoplacistas, porque como sea permanente, nos vamos a encontrar con un marrón importante en los mercados. Sí, no, digamos, de hecho lo que hemos comentado, ¿vale? Que al final tenemos también que decir eso, que el día 9 pues, anunció Trump esto de la subida de los aranceles, de la pausa y de todo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Para resumir un poco y que nos vayan entendiendo. Esto lo hace con la intención de abrir una nueva ventana para poder negociar acuerdos específicos antes de que estos aranceles entren plenamente en vigor. Es decir, yo te lo digo, y mientras llega y no llega, ahí voy dándote ese tiro y afloja. Y al final es como ha hecho todas las negociaciones que ha hecho. Yo, por ejemplo, me leí el libro suyo de negociación y al final, tío, lo que hace es presionar lo máximo posible y si está jugando contigo una partida de ajedrez, de vez en cuando le pega un puñetazo al reto del tablero, venga, y empezamos otra vez. Y esto es lo que está haciendo aquí al final. Esto es por estrategia. Entonces, desde aquí, bueno, más o menos... Algo que comentar. Lo que sí, ahora que has comentado sobre la presión, ¿vale? Y me voy a focalizar ya el tirón. Por ejemplo, tenemos ahí a México, tenemos a Canadá, que se está escuchando también mucho, ¿ok? ¿Qué ocurre con estos países, no? Y es literalmente lo que tú dices. Donald Trump sabe que en Estados Unidos hay un problema con el tema de las sustancias ilegales, ¿no? Y sobre todo con el fentanilo. Y a México, literalmente, lo que le ha dicho es que, oye, o apoyan la frontera con nosotros para que no entre estas drogas, al fin y al cabo, o te mantengo los aranceles o incluso te los subo, ¿no? Entonces, ese es su mecanismo de presión para, al fin y al cabo, llegar a su objetivo, ¿no? Que en este caso de México es este. En Canadá, por ejemplo, con Groenlandia, pues ahí también estuvo negociando porque literalmente quería comprarla, ¿sabes? Y eso principalmente es la estrategia de lo que tú dices. Sí, además ese libro está muy bien. Ese libro está muy bien y es lo que vemos ahora mismo en el gobierno de Estados Unidos. Vamos, no vemos otra cosa. Vamos, igual que tú has dicho lo de México y Canadá, ni con los aliados, Japón y con Corea del Sur, también tienen aplicado ese arancel del 10% y alguno también extra en algunos automóviles, que al final esto a quién le afecta. Como yo siempre quiero, ¿qué es lo que ha hecho? Aranceles y a qué empresas le afecta para que también veáis un poco más o menos en qué tesitura nos encontramos. Le afecta a empresas del automóvil que son, por ejemplo, Toyota, Honda, Nissan o también Mazda, ¿vale? Sí, la verdad que es bastante peligroso todo esto, porque al fin y al cabo esto me recuerda un poco a cuando estudié, yo siempre suelo comentar datos históricos porque me gusta, en los 70, por ejemplo, con el shock del petróleo, ¿vale? Que se produjo de hecho una estanflación, ¿no? Que es lo que se denomina. Ahí fue cuando yo aprendí cuando estaba estudiando. ¿Qué es eso? Oye, pues cuando se aglutina paro, ¿vale? Inflación, ¿ok? Y de hecho, unos tasas de interés a lo mejor altas que también se ha podido dar, y de hecho eso ocurrió en los 70, ¿vale? ¿Por qué ocurrió esto en los 70? Que de hecho puede ocurrir ahora con el tema de los aranceles, ¿no? Precios elevados, hasta arriba, ¿ok? Esto en los 70, ¿por qué ocurrió? Bueno, porque Emiratos Árabes, de hecho, cortó el suministro de petróleo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, que hubo la misma producción, empezó a subir de precio y al fin y al cabo hubo también mucho paro en ese momento, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que como sea permanente, puede ser muy peligroso por esto mismo, porque se pueden
cajar los precios por las nubes, el paro por las nubes y una inflación No, desorbitada. bueno, de hecho, las tarifas que, por ejemplo, ha aplicado Trump, aunque haya suspendido los aranceles recíprocos, como lo llama él, porque vamos, de recíproco no tiene nada, pero bueno, durante 90 días, pues realmente esto es por la presión de los mercados. Al final lo que se están equiparando son con los aranceles Moon-Hallway de 1930, que lo que se hizo es que profundizó aún más la Gran Depresión de los años 30, y por eso mismo Estados Unidos está imponiendo estas barreras comerciales más hartas, sobre todo de principios del siglo XX, ¿vale? Por ejemplo, una parte importante que nos afecta aquí en Europa es Alemania, ¿vale? Alemania está viendo peligrar su riqueza. ¿Por qué? Porque al final se basa en exportar coches y maquinaria, ¿vale? Por ahí vi en esa parte, no recuerdo dónde lo leí, que un Audi que te costaba $80.000, por ejemplo, ahora te cuesta 100.000 allí. Una pasada. Una pasada. Y si Alemania se centra en eso, vamos, también te digo, Alemania pasa por muchísimas cosas peores y seguro que va a salir. Entonces, desde ahí, por ejemplo, con Corea del Sur y México, dependen muchísimo de sus ventas a Estados Unidos. La Unión Europea es igual y por eso mismo es un efecto dominó que está produciéndose de forma global. Efectivamente, además, fíjate cómo es la cosa, que las caras visibles en su campaña, la campaña de Donald Trump, no dejaba de ser Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, empresarios top que literalmente a día de hoy están perdiendo una cantidad ingente de dinero. O sea, para una absoluta locura, ¿no? De hecho, ya alguno que otro ha saltado comentándole que, oye, que esto no debe de ser así, ¿o no? Por lo menos no que no permanezca así siempre. Aquí al final esto es un tira y afloja y Sí. el que no va a perder va a ser, seguro. Pero bueno, por ir recapitulando un poco, que no nos perdamos la conversación, que quiero ver ahora también un poco eso. Hemos visto los aranceles, hemos visto más o menos los porcentajes, más o menos el 10%, para hacerlo de forma simple, el 10% genérico a todas las importaciones, 25% a aluminio, acero, automóviles y alquileres, ¿vale? Recíproco para cada país según lo que sería el criterio de Estados Unidos, ¿vale? Aparte está China, que tiene ese 145%, y la Unión Europea, que tiene el 20%, ¿vale? Entonces, desde ahí, si te parece, Andrés, vamos a empezar, ¿vale? Todo esto muy bonito, perfecto, pero ¿cómo me afecta a mí? Exacto. ¿Cómo afecta a los consumidores reales? Exacto, coméntalo. Pues mira, justamente ahí el máximo perjudicado al final en cualquier guerra comercial no es otro que, sin duda, el consumidor. ¿Por qué? Porque al final el que paga todo esto somos nosotros. Vamos a explicarlo para que lo entendáis. Lo vemos en la cesta de la compra, lo vemos en la factura de la luz, en el precio de la gasolina, lo vemos en la ropa, donde queráis verlo, ¿vale? Vale, por retomar un poquito el tema, Miguel, para ir recordando, antes hemos hablado del precio de las Nike, del iPhone, sobre todo de Nike. Coméntame un poquito sobre esto, ¿cómo afecta? Si quieres te lo pongo un poco en contexto con Nike para que lo tengamos todos claro. Y al final, cuando una marca empieza a encarecer todos sus productos por los aranceles, aquí al final, ¿a quién se le traslada lo que es el precio final al consumidor? ¿Por qué? Te explico rápidamente cómo sería de forma, un ejemplo esquemático. Si, por ejemplo, Nike llega aquí, vale, yo vendo la zapatilla a $100, ¿vale? Viene a España, bueno, 100 euros. Arancel del 10%, ¿vale? Ahí tiene que pagar en la aduana 110 euros. Esos 10 euros, ¿quién se los lleva? El Estado directamente. Y Nike tiene dos opciones. O bien, que no va a pasar, bajan el precio y ellos se comen ese 10%, que no va a pasar. O bien, lo traspasan al consumidor, que es lo que suele pasar siempre, ¿vale? Y esto es un poco más o menos para que lo entendáis. Sí, y perfecto. De hecho, hay que recordar también que en el primer mandato ya tuvimos una cierta pelea ahí con Donald Trump y los aranceles un poco, que le subió los aranceles a las lavadoras, ¿ok? Literalmente, pero no lo subió a nada más. Hoy nos encontramos con el caso totalmente contrario, ¿verdad? Así es, al final, mira, en Europa es verdad que va a ser algo distinto. Vamos a verlo, ¿por qué? Porque al final no tenemos esos aranceles, pero sí podría afectarnos un poco de forma más indirecta. Si Apple asume, por así decirlo, una parte del incremento y se ve reducido sus beneficios, lo que puede hacer es que el precio suba. ¿Qué pasa? Que obviamente Apple está en una posición que al final todo el mundo quiere tener iPhone, quiere tener esa parte y le puede afectar un poco menos. Sí, al final hay que tener, cierto, ya hay que empezar a pensar un poquito en cuidar los móviles, ¿verdad? Lo que sí, el tema de automóvil. ¿Como hemos dicho antes, el arancel que se le ha puesto al tema de automóviles, sobre todo esto, quiero que lo entendáis, no es que vengáis aquí os digamos porcentaje de aranceles y ya está, sino que quiero que entendáis los porcentajes que se han quedado en estos aranceles de aquí a 90 días, sobre todo para cuando vayáis a hacer la parte de cartera que hemos comentado antes, las compras que vais a hacer, cómo lo vais a hacer, que tengáis en cuenta el sector en el que lo vais a hacer, al que le afecta, al que no le afecta y demás, ¿vale? Entonces, como decíamos, cualquier coche que esté fuera de Estados Unidos y entre en Estados Unidos tiene que pagar un 25% más, ¿vale? Y, por ejemplo, con el 10% que es genérico, al final lo que estamos hablando es de un 35%, es decir,
El 10% genérico. Si tú estás en los automóviles, además tienes un 25%. Vale, ¿y esto cómo se podría traducir realmente al consumidor? O por Pues lo menos, eso, ¿cómo lo explicaría? eso al final te digo, eso se le traslada de la siguiente forma. Aquí más o menos un estadounidense puede pagar entre 2.500 y 5.000 dólares más por el mismo coche con esos nuevos aranceles. Al final lo que decimos, ¿qué pasa? Que Estados Unidos es el que está haciendo todo este tipo de aranceles. Los principales perjudicados son los estadounidenses. ¿Vale? Exactamente. Y lo que sí, antes has comentado algo de automóviles de gamas medias. ¿Qué consideras tú sobre los automóviles de gama alta, ¿no? Por ejemplo, un Audi Eso, mira, eso es lo que gama te he dicho alta. antes del Audi. La parte de que tú, por ejemplo, si un Audi que te cuesta 80.000 dólares, ¿vale? Sí, Ahora, con este tipo de aranceles, al final lo que estás pagando es más o menos unos 100.000 dólares por ese mismo coche, pero quiero que quede esto claro, allí en Estados Unidos, ¿vale? exacto. Porque está al final un Audi, si lo importas desde Alemania hasta Estados Unidos, se le pone ese arancel. No, no, la verdad ¿Vale? que te lías a sumar y te encarece un poco todo, ¿no? Y eso que ni siquiera hemos mencionado la cesta de la compra. No, pues mira, eso al Eso final es. hay muchísimos productos, Ujú, obviamente, que no se fabrican en Estados Unidos. Por ejemplo, el café, ¿qué es lo que hace? Como hacemos todos, lo importamos desde Latinoamérica, ¿vale? ujú. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de que ya hay un mínimo del 10% que te cuesta más, porque tiene ese arancel genérico, ¿vale? Ujú. Obviamente, no es una locura el 10% para el café, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, que al final te cueste un café 1 euro o 1,10 € no te va a quitar de pobre, Claro, pero te afecta, claro. ¿vale? Pero, ¿y a los productos europeos? Sí, al final te digo, por ejemplo, en este caso es lo que estamos comentando es lo que está importando Estados Unidos de ahí. Exactamente. Por ejemplo, los productos europeos, si tú importas algo de una empresa que esté de Estados Unidos, Ujú, ¿vale? Por eso España es uno de los principales exportadores de aceite de oliva de Estados Unidos y al ujú. final ya ha amenazado con subir los aranceles más del 20%. Al final esto es importante porque Sí, es uno de los principales exportadores y una alza del 20% ya es una cosa más grave. sí, ¿Vale? sí, sí. Entonces, ahí al final, ¿qué es lo que ocurre? Hay una curiosidad que un importador ha comentado recientemente que el 20% se aplica durante toda la cadena. Es decir, que no es que te cueste 1 euro y al final te cueste un Importante. euro 20. No, no, no. No, no. Si a ti te cuesta, por ejemplo, 10 céntimos el hacer el aceite, de Ujú. recoger la aceituna, otro 10%, otro 10%, todo eso, está la cadena de valor, todo eso va a repercutir el precio. Claro, al fin y al cabo o sea, si echamos cuentas, ¿no? Con todos los aranceles que está poniendo, y en este caso en concreto del aceite, ¿no? Si ahora vale allí $10 un litro de aceite, con todos estos los aranceles en toda la cadena, ¿no? Se podría poner perfectamente el litro a $14. O Una sea, locura. es que es Al un final ahí 40%. esto quizás no influye excesivamente en los consumidores, obviamente españoles o Ujú, europeos, pero sí en los exportadores. Esto al final no deja de ser una rueda que al final entra aquí y no sabe cuándo va a salir, ¿vale? Entonces, hay prevista una respuesta de Europa a esos aranceles, por lo que va a haber un aumento de precios de algunos bienes que están importados de Estados Unidos, ¿vale? Al final sí es verdad que también tuvo una reunión el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también, con también el ministro de Economía de aquí de España y demás, y ahí pues, un poco vamos viendo cómo va quedando la cosa. Entonces, si respondemos subiendo aranceles nosotros a ciertos productos, pues también podríamos vernos en esta tesitura, igual que la pasa, por ejemplo, a China. Si no haces nada y dices a todo que sí, no tienes el aranceles. Ahora, si España no está en la posición de China, claro. obviamente China puede decir que sí, ¿por qué? Porque al final estamos viendo todo lo que está Una pasando. potencia, Ahora, vamos. todos Ujú. los chinos, pues, están diciendo dónde están todas las páginas web de todos los productos que están comprando en Estados Unidos. Y en vez de costarte un bolso de 40.000 dólares, por ejemplo, te cuesta 1.000. Y ahí es donde realmente le está. Pero, porque son dos grandes potencias. Si nosotros decimos eso, imagínate la que No, nos no, puede caer totalmente. aquí en Además, España. para recapitular un poquito, al final, con las decisiones que está tomando Donald Trump, ¿ok? Se están encareciendo todos los productos. O sea, además, cualquiera, ¿eh? Yo en Disney también he estado viendo que aunque no sea directamente, pero indirectamente, por estos productos, ¿ok? Le afecta, ¿no? Al fin y al cabo, ¿en qué se traduce esto? Menos consumo. Al fin y al cabo es que no se traduce otro que menos consumo y más consumo nacional, que al fin y al cabo es lo que busca un poco también Donald Trump, ¿no? Todo esto es lo que lleva a afectar a todos los ingresos en las compañías Ujú. más importantes Sí, sí, de la total, bolsa. total. Y además esto tenemos que entender que al final no es una cosa que se diga hoy, mañana quita los aranceles y ya está. No, no, ojalá, Esto nos queda de largo y al final esto ojalá. es una medida igual que se hizo, por ejemplo, con las medidas del COVID, son medidas que al final tienen una repercusión, pero a lo largo del tiempo. Y además también te Exactamente. digo, entre comillas, hacía falta ya también una depuración de la bolsa, Sí, porque estaban todos máximos. es Esto al que final es cíclico y es lo que hay queremos que que pagar entender. facturas atrasadas. Yo siempre, ese es mi término en las clases en directo. Hay que pagar facturas atrasadas y, oye, si lo pagamos ahora a la mitad, pues mejor que mejor, entre comillas, ¿no? Aunque sea duro a corto plazo, ¿no?
Entonces, recapitulando también un poquito, y me interesa mucho, porque además España ha llegado al 100% de cubrir por lo menos su gasto en energía renovable, ¿ok? Que eso es un punto Mira que tenemos aquí. importante. Totalmente. No, pues ha llegado ya lo que gastamos, lo generamos con energía renovable, ¿no? Entonces, te quería preguntar, porque sí que se tocó la energía en el anterior mandato, te quería preguntar, oye, ¿estos aranceles cómo afecta al tema energético? Pues mira, ahora mismo parece que de momento no han dicho nada. Falta Ujú. que lo digamos para que pase. Pero bueno, Totalmente. en los aranceles sí es verdad que hay excepciones en los semiconductores, los productos farmacéuticos, la parte de minerales críticos y demás. Pero en ese punto es muy posible que no afecten estos recursos Ujú. energéticos y que estén exentos para no disparar tampoco estos costes. Porque al final se está viendo bastante con lo que es el precio del petróleo que has comentado tú antes. Claro, porque eso sí te quería preguntar. Entonces, ¿me va a costar más caro llenar el depósito de mi coche? No te preocupes, no te preocupes. Es decir, Eso, aquí al final, quiero te digo, aclararlo. el precio del barril de Brent está cayendo. ¿Y esto al final por qué? Porque obviamente los inversores en esta guerra arancelaria y el impacto en la economía temen a que vuelva a bajar otra vez la demanda del combustible, por lo que este precio va bajando a corto plazo, ¿vale? Al final también te digo, esto son cosas cíclicas, igual que no nos acordamos de cuando subió aquí en España el precio del gasoil, el del diésel, una locura, que al final todos los transportistas hicieron huelga, todo. Esto es cíclico y al final tenemos que saber. Una vez que ya estamos dentro, no lo puedes predecir al 100% porque no sabemos qué es lo que va a ser las políticas, dependemos Exacto. de ellos. Ujú. Pero una vez que lo tienes, sí es verdad que para eso estamos aquí, para ver un poco cómo movernos, ¿vale? O sea, esto, bueno, por lo menos ya tenemos ahí una noticia importante, ¿no? Al fin y al cabo, yo también estuve leyendo y demás sobre temas energéticos y sobre este sector, ¿no? Y sí que he llegado a la conclusión de que, oye, aunque no haya aranceles directos, ¿no? Pero sí los ha habido para las tecnológicas, ¿no? Para la tecnología en sí. Y al fin y al cabo, hoy en día, casi todo se utiliza, en casi todos los sectores se utiliza mucha tecnología. Entonces, indirectamente sí considero que puede afectar a precios como el petróleo o energía Vamos, y date que cuenta consumimos, que ¿no? todavía no hemos empezado ni a hablar de los mercados. Totalmente. Es que esto es de los aranceles simplemente. Ahí está. Ahí al final, nosotros en situaciones de inestabilidad y obviamente con una vista a largo plazo, no hay que vender. Esto es lo que siempre hablamos y muchas veces en uno El de pánico. los reels estos de TikTok que hice justamente aquí, que estábamos Ujú. hablando, dije eso, me llevaron por todos Sí, lados sí, de ¿no? cuando cae, compra más. El No. que Lo hizo que no puede caso, hacer es vender. el que hizo caso ahora, pues imagínate, lo, Mm. es que esto al final es impredecible, entonces, ¿qué ocurre? Que al final ya sabes cómo afecta estas cosas al mercado. Mm. Entonces te voy a dar alguna cifra que tengo por aquí apuntada, que no quiero que se me vaya, ¿vale? Y es que después de este día de la liberación, ¿vale? El Dow Jones, que al final son las principales empresas productoras aquí en Estados Unidos, cayó casi un 4%. La mayor bajada justamente desde junio de 2020. Al final estamos hablando ya en términos de confinamiento, de COVID y Sí, sí, demás. sí, sí. Aunque parezca que fue allá hace 5 años ya. Totalmente, totalmente. Después también tenemos que el SP500 perdió un 5%, ¿vale? Y el Nasdaq también cayó hasta el 6%, que hasta los momentos más duros de la pandemia, como hemos Ujú. dicho, en 2020, ¿vale? Entonces, al final, ¿esto qué ocurre? Que la dinámica cambió radicalmente. ¿Por qué? Al final, por lo de que hablamos de la tregua de 90 días y un repunte del 10%. Nosotros, yo recuerdo Sí, en el grupo, Paco, lo que estuvimos también lo comentando. comentó, también va con un guía como yo, Sí, subió sí, ese pico, 11 y pico, después ¿verdad? pasamos una foto de la cartera de cada uno y al final a mí sería más o menos en torno al 25% así de rentabilidad de esa cartera. Se sacó. Al final, ¿qué pasa? Sí es verdad que no es todo bonito, es decir, un 25% de Claro. rentabilidad, pero también me bajado antes. Hombre, ¿Vale? claro, claro. Entonces, ahí al final, ¿será temporada? Pues sí, salvo que lleguen a algún acuerdo, pero ahora mismo estamos ahí en ese lío. Ahora mismo, de momento, han sido 1,9 billones Algunos. de euros, ¿ok? De euros que se han desplumado del mercado. O sea, que ya no existen. O sea, Vamos ya, eso una también locura. añádele por acentuar esto una parte más, el tipo de cambio. Es decir, si tú ves el gráfico del euro dólar ahora, tirón para arriba, que para que tuviese dólares en su momento, eso es. O el que tenga, por ejemplo, Sí. una inversión que no tenga, imagínate, la tenga hecha en Estados Unidos y tú tienes alguna plataforma que no te permite hacer ese tipo de cambio, ¿vale? Sí, sí, Ahí totalmente. pierdes, no solo por la caída, sino que pierdes también por la diferencia del tipo de cambio, ¿vale? Que eso ya lo veremos más adelante. Pero bueno, para hacer un resumen más o menos de los principales índices de Europa, el Eurostoxx 50, que lo que hace es que agrupa a las mayores empresas de la zona euro, normalmente a las primeras 50, cayó más o menos un 4 o 5%. Es decir, que más o menos todas en la misma línea. El Stoxx 600, que al final pues es mucho más amplio, las mayores 600 empresas de Europa, pues bajó en torno a un 4,5, el 7 de abril o así, ¿vale? Ujú. Entonces,
todas las bolsas europeas, el IBEX, el DAX, el de París, el CAC, cualquiera de estos, como depende también de automóviles, por ejemplo el DAX, pues llegó a caer en torno a un 6,46%. Sí, además es importante decirlo porque todas estas caídas, al fin y al cabo, también se están notando mucho en las caídas del dólar, ¿no? Que, oye, esta caída del dólar para mí está siendo impresionante, no me lo esperaba a tan gran escala. Si te fijas en el índice del dólar, por ejemplo, ha caído en cuestión de días más de un 10%. O sea que eso para el dólar, para el índice del dólar, es muchísimo, ¿no? Entonces, sí es importante recordar esto porque muchas inversiones las tenemos en esos países extranjeros, con esas monedas extranjeras, y es importante también tener, oye, ese riesgo de cambio de la moneda, ¿no? ¿Ok? Eso es, para mí me parece algo esencial que hay que estar planteando en las inversiones ahora mismo, ¿eh? Sí, vamos, de hecho, muchísimo nerviosismo y es que es normal. Al final, ¿por qué? Porque si llegas a decir que tienes esa parte de los aranceles, ¿vale? Pero un día tengo aranceles, otro día no tengo. Ahora tengo un 10, ahora tengo un 15, ahora tengo un 20. Es que es normal. Por eso mismo, fíjate que es lo que comentamos antes con las tecnológicas. Ese 6% que cayó el Nasdaq, pues viene obviamente del pánico de todas estas tecnológicas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que estas siguen teniendo esa parte de nivel, por así decirlo, porque fabrican todas en Asia. Y al final el coste de producción, aunque tenga eso, le sigue saliendo más barato. Claro, es que además esto, nosotros porque estamos invirtiendo activamente y estamos con más de 5.000 alumnos todos los días con ellos y hablamos como inversores, ¿no? Pero que hay que decir que esto no solo afecta a los inversores, al revés. Los inversores son los únicos dentro de todo el mundo que, oye, que se puedan aprovechar un poco de esta fluctuación del mercado, ¿no? Pero al fin y al cabo, esto recae al fin en todos los consumidores. Sí, vamos, también, como tú has comentado antes de los mercados de México y demás, también cayeron mercados emergentes, México, Brasil, Sí. todas estas nuevas potencias que están saliendo antes, que también hemos comentado y demás, ¿vale? Pues eso justamente en el mercado de España, vamos a ver cómo evoluciona con todo el tema de las exportaciones, del aceite, de todo lo que exportamos aquí en España, pero bueno, al final podemos decir una cosa, hasta que no lo veamos cómo se produzca y demás, después podemos ver cómo actúa. Efectivamente. ¿Vale? Lo que sí sabemos ya es que ha habido ya 2 viajes, por lo menos, que ha hecho el presidente Pedro Sánchez hacia China. ¿Ok? Así que ahí también estará metido España por negociaciones y demás, aunque poco tiene que hacer, pero bueno, también se está, ¿no? ¿Ok? Y así que nada, bueno, por ahí más o menos, por el tiempo que llevamos y demás, vamos a ver también un poco... Las criptos, ¿no? ¿Qué ha pasado? La ¿no? cripto, que tú estás todo el día hablando de la cripto y no vas a hablar ahora Totalmente. de la cripto. Habla tú nada más. No, pues las criptomonedas que nos encontramos, ¿no? Oye, pues al fin y al cabo hemos visto que desde los 2 últimos meses, o sea, sin contar obviamente esa gran salida de capital de los ETF en cripto, ¿no? Ahora parece ser que estos días ha habido una serie de ingresos, ¿no? De nuevos depósitos y está volviéndose un poquito a reactivar esas compras en los ETF de criptomonedas, ¿no? Por eso Bitcoin por ahora mismo está un poquito pues subiendo, ¿no? Es importante decir que como el dólar está cayendo, ¿ok? El Bitcoin USDT va a subir más. Claro, Eso... pero meramente eso es una parte importante porque Sí. la gente entienda que no es porque Bitcoin esté subiendo. No. Porque el dólar está Es cayendo. que el dólar está cayendo. Es que, Por eso mismo, entonces, si puedes explicar un poquito más o menos cómo afecta toda esta guerra arancelaria a la cripto, a Bitcoin, para que entiendan eso que justamente que estás comentando. Exacto. Pues mira, toda esta guerra arancelaria, perdón, ¿cómo afecta a las criptomonedas? ¿No? Pues mira, sinceramente se pensaba, ¿no? Y todo el inversor piensa que las criptos son una reserva de valor, ¿no? Y un activo refugio, ¿no? Sin embargo, hemos visto el oro, cómo está llegando, que en el anterior podcast ya lo hablamos, y estuvimos comentando las inversiones que en 3.000 y hasta en $3.400. O sea, que ha habido un efecto ante la duda, pues se va al oro, ¿no? Pensábamos que iba a ser lo mismo con criptomonedas, ¿no? Pero el mercado está diciendo y está gritando de que aún no lo tiene asimilado como una reserva de valor, ¿ok? Si no hubiese estado... Ahí está. Pues entonces es lo mismo. Muy Más por o encima. menos, porque lo entienda todo el mundo que nos está escuchando, ¿cómo podemos explicar entonces la caída del mercado de las criptomonedas los primeros días? Es decir, bien, el domingo, no recuerdo exactamente cuál fue el domingo, el 6 o 7 de abril o así, yo me acuerdo que por el grupo lo estábamos hablando, que Ethereum pegó una caída increíble, que fue la primera que cayó. Sí. Después cayó Bitcoin hasta los 74 y yo dije el domingo, el lunes, si llega a 75 y no se mantiene, compro el largo. ¿Cómo ha afectado esto más o menos para que lo entiendan? O sea, ¿por qué? Principalmente, ¿por qué ocurre esto, no? Al fin y al cabo se traduce en una frase muy corta, que es el puro miedo que hay en los mercados. Se empiezan a meter miedo con otros activos, obviamente, como las bolsas las ven en rojo, toda la inversión empieza a entrar un poco todos empiezan a estar con mucho temor, ¿no? miedo, Exactamente.
Esta caída principalmente ha sido por los aranceles, pero porque los inversores han considerado que no es un activo refugio y le ha entrado el miedo y ha vendido, ¿no? Además que como tiene mucha volatilidad, además la caída es más grande todavía. Claro, pero vamos, que ya lo estás viendo. Bitcoin ahora está subiendo. Ayer subió un 2 y pico por ciento, hoy lleva un 0,70% de subida. Oye, Bitcoin en sí, ya sabéis todos que me parece la moneda madre. Todos estos aranceles, al fin y al cabo, está haciendo eso exactamente. Pues mira, eso tengo yo aquí ahora una parte que quería comentar, ¿vale? Por dar Sí, datos sí. exactos y verlo. Por ejemplo, Bitcoin, que es que lo he dicho antes, no sé si más o menos si estaba o no, el pasado 7 de abril, es decir, un día antes de lo que es el Sí. día de la liberación, estuvo en 77.000, ¿vale? Ethereum bajó hasta los 1.300 el día 9, más de un 70% menos que lo que es el máximo histórico suyo, ¿vale? Y algunas altcoins como Doge, Solana, Cardano, pues obviamente bajaron en torno a un 20%. Exacto. Son más o menos los datos para que veáis un poquito cómo sería. Para que dimensionéis la caída un poco, Ahí ¿no? está. Al fin y al cabo, yo considero que estas caídas son plenamente también oportunidades. Ya el mercado cripto está muy asentado, está habiendo nuevas legislaciones en muchos países. MicroStrategy también está comprando de nuevo. Está habiendo un asentamiento mucho... Eso que ha dicho de MicroStrategy, acentúalo un poquito más que lo expliquen ellos. Al final es una empresa Ok. que lo que hace es. Exacto, es una empresa que lo único que hace es y se limita a comprar Bitcoin, ¿no? Y cada cierto tiempo pues va comprando Bitcoin. Eso fue muy criticado porque empezó aproximadamente hace 4 años, si no recuerdo mal. Fue muy criticado Sí, porque pero en noviembre, diciembre de este año era una de las empresas con mayor con capitalización. mayor... Exacto. Pero no por producción suya, No, sino no. porque tenía Bitcoin. Es que produce poco. O sea, lo que compra, lo almacena y lo deja, ¿no? Está como aglutinando su reserva de valor. Entonces, eso es lo que hace principalmente este tipo de empresas, esta empresa en concreto, ¿no? Que de hecho es una de las más grandes. Vale. ¿no? Y La más desde ahí grande. más o menos, un poco para lo que no nos está Ujú. escuchando, perspectiva a corto plazo, a medio, largo, ¿cómo va viendo un poquito? Sí, yo creo, hombre, sí vi el otro día una tesis de un inversor importante, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero él proponía el estudio de que cuando el oro subía muchísimo, poco después el Bitcoin subía muchísimo. ¿Ok? Yo sí sigo pensando que puede haber un tirón alcista, considero que va a ser un poco la sorpresa, ¿no? También por la incertidumbre que hay, aunque ahora mismo a corto plazo pues sea más bajista, pero en un mediano plazo sí lo veo yo alcista, ¿no? O por lo menos tanto Bitcoin como Ethereum, que Ethereum es verdad que está habiendo mucho varapalo, le está yendo muy mal en esta subida, en este halving, ¿no? Que hemos tenido de Bitcoin. Comentamos todos los webinars, de hecho. Sí, efectivamente. Es que literalmente se esperaba que Ethereum iba a ser la gran sorpresa y no ha sido así. Y de hecho, cuando vas al mercado, más baja Ethereum. O sea, y al fin y al cabo, todo lo que hace Ethereum se replica muchas veces en otras monedas más pequeñas, como por ejemplo Chainlink y demás, ¿no? Todos los que dependen mucho también de su red de blockchain. Exacto, pero la moneda más destacada de esta caída ha sido OM, ¿vale? OM, Mantra, ¿ok? ¿Qué es esta moneda, no? ¿O qué ha caído? Te estoy hablando para Las conoces dimensionarlo. todas, Claro, es que lo que me gusta. Ha caído un 90%. Pasada, ¿eh? O sea, ha caído un 90% en cuestión de 24 horas. O sea, una auténtica locura. ¿Y por qué? Porque no le pasó nada parecido como a Luna. ¿Ok? A Mantra lo que le ocurrió, bueno, los CEOs dicen que es por las liquidaciones que ha habido en los exchanges centralizados, no descentralizados, ¿ok? Pero ha caído al fin y al cabo un 90%. Todo con tus tiritos. O sea, que literalmente. Es que yo soy a favor, para que aquellos que nos estén escuchando, de la descentralización, de que el poder del valor, o de la custodia por lo menos, sea mía únicamente y no sea de un tercero, ¿no? Porque yo ya no me fío ni de mi sombra, ¿sabes? Entonces, esta moneda, ¿a qué se dedicaba? O sea, ¿por qué? Porque te estoy hablando de que de 10 céntimos, ¿vale? Subió a 7 dólares, ¿ok? En cuestión de un año y medio. O sea, una auténtica locura. Y ahora ha bajado a 10 céntimos, otra vez. Claro, pero que eso al final, el mercado de cripto hay que entenderlo así. Es el más Casi. volátil, es donde puedes ganar más, pero también donde puedes Sí. perder más. ¿Qué hace esta moneda? Porque me parece súper interesante. Esta moneda se dedica únicamente a tokenizar activos materiales. Por ejemplo, yo me compro una casa, ¿no? Como tenemos las escrituras, ¿no? De tu casa, ¿no? Y vas a notaría y está allí, pues, en su libro, ¿no? Entonces, ¿qué quita o qué soluciona esta moneda? Pues al fin y al cabo se tokeniza y ya pertenece a una red descentralizada que nadie lo puede cambiar, no se puede quemar, no puede hacer nada, sino que ya como se pasa del mundo
material al mundo digital, ¿no? Entonces con eso también lo que se puede hacer a lo mejor es vender la casa por parte o alquilarla por parte. Exacto. Tú lo puedes tokenizar en un token o en 100 tokens y empezar a funcionar como acciones. ¿Ok? Eso ya se hacen cosas más complejas. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando cayó tanto, ¿vale? Los CEOs, ¿sabes? Cogió el grupo de Telegram y lo cerró. Peligroso. Esa es la reacción que tuvo el mercado. Entonces, ¿qué ocurrió? Bajó todavía más, ¿no? Vamos, que ahí estaba bajando un 60%, vieron eso los inversores, bajó ya un 90%, ¿no? Ahora, ha salido el CEO y ha dicho que va a quemar, literalmente, que va a eliminar de la circulación 150 millones de mantras, o sea, de OM, ¿ok? Y está a 10 céntimos. Entonces, que de hecho eso salió prácticamente ayer por la tarde, ¿vale? Me recuerda un poco a lo que ocurrió con Luna Classic. No sé si lo recuerda. Sí, lo recuerdo. Se cayó enormemente, pero además fue un fallo interno de la propia red. Vamos, Luna Classic se llama Aura, pero en su Ahora, era Luna. era Luna. Exacto. Sí hubo ese problema de su propia red, ¿no? De su stablecoin, que bueno, se confiaba mucho, se desvinculó del dólar y cayó, ¿no? La principal, que era Luna. Esta no ha ocurrido realmente nada, aparentemente. Está bien que diga eso en un podcast que estamos grabando. Exacto. Yo no pongo la mano en el fuego. Que estamos hablando ahora. Totalmente. Yo no pongo la mano en el fuego por nada, ¿no? Pero claro, me impresionó un poco esa reacción, ¿no? En Luna, ¿qué hicieron? También empezaron a quemar más moneda y el precio subió un 300%. Claro, porque estamos hablando de 10 céntimos. Si sube a 30 céntimos, pues ya le gana un 200. ¿Sabes? O sea, una auténtica locura. Entonces, ahora mismo está literalmente que no ha empezado ni a subir. A lo mejor en el momento del podcast pues ya habrá pegado un subidón. Pero sí puedo intuir o creo personalmente que, aunque no invertiría a largo plazo, ni mucho menos, en este tipo de moneda, por lo menos hasta que no se estabilicen, pero sí que veo un breve tirón por el simple hecho de quemar monedas y quitar moneda de circulación. Porque para que la gente lo entienda, cuando hay mucho de algo, vale poco, ¿no? Cuando todo el mundo lo tiene, vale muy poco. ¿Qué ocurre? Si tú reduces esa oferta y la demanda es igual, pues el precio se dispara. Es regla de tres, ¿no? Es como el Bitcoin y el dólar que hemos hablado antes. Porque Bitcoin al final hay un límite, hay un número de Bitcoin y a raíz de ahí el precio es lo normal que suele tender a subir. A subir. Además, en Bitcoin ocurre que el creador lleva con 1 millón de Bitcoin desde 2008. O sea, que no lo ha vendido. ¿Sabes? Emocionalmente hablando, tú inviertes también. Imagínate ver 100 billones y... Yo te digo, yo lo compré y está el precio muy bajo. Y ya te digo yo que al final tú lo aguantas, holdea, sí. Holdea, pero tienes que vamos a bajar los pies al suelo y decir... Cuando lo compré súper barato, creo que en un podcast lo comenté. Lo sorteé, después he vuelto a entrar, sorteé, vuelto a entrar, sorteé, vuelto a entrar. Al final hay poco diversificarlo todo. Tú lo aguantas, sí, lo aguantas y... Pero tienes que aguantar. Claro. O sea, tienes que aguantar, ver tu cuenta en 100.000 y que vas a 40, ¿no? O a 1 millón y bajar a 400.000. Que eso emocionalmente es complicado. Con el dedo parado. Con el dedo parado. Como tengas el broker delante, sin querer te borra la aplicación. Eso es lo mejor. Pues bueno, desde aquí eso es. Vamos a pasar a una parte de preguntas, que tengo por aquí algunas preparadas para ir haciendo estos días, porque nos han ido preguntando, y al final una de ellas es ¿por qué Trump ha dejado fuera de la tecnología esta guerra arancelaria? Pues lo considero porque yo considero personalmente, y es una mera opinión, al fin y al cabo Donald Trump, de lo que vive más Estados Unidos, es de ese tipo de sectores. Entonces, es Donald Trump, no es tonto, hablando mal y pronto, ¿no? Pues prácticamente por eso. De manera simple, para no meternos más en... Sí. Por eso mismo también, otra pregunta es que ¿cuál es el mercado más seguro y rentable actualmente para poder invertir? Lo vuelvo a decir en este podcast, aunque ya lo dije cuando valía 3.000 la onza, el oro. El oro. Para mí, el oro. ¿Vale? ¿Quieres que te pregunte algo? ¿Yo? Sí, claro, por ahí. Venga, pues aquí lo tengo anotado. ¿Hay una inversión ahora mismo más segura? Pues mira, te digo, más segura siempre hay. Ahora, que sea la única más segura, la respuesta es que no. Te digo, yo por ejemplo en ese caso, acciones como por ejemplo Verizon, que son empresas que no le afecta mucho este tipo de guerra arancelaria, te da dividendo, al final sabes que va a tener un 6% sí o sí al final del año, más o menos por ahí tiraría yo un poco esta parte. Vale, perfecto. Y respecto al SP500, que suele ser muy comentado, ¿hay unas buenas alternativas ahora mismo?
Pues siempre hay al final buenas alternativas. Al final, te digo, yo por ejemplo en los fondos europeos tiene más rentabilidad, como comenté en el podcast anterior, que en los de Estados Unidos. Al final, el objetivo es diversificarlo. Si quieres no meterte muy de lleno, ETF, fondos indexados, si te quieres meter de lleno, acciones, criptomonedas y demás, pues es la parte que se puede ir viendo ahora, ¿vale? Vale, perfecto. Una pregunta que te voy a hacer yo a ti ahora Venga, es que dispara. cómo podemos reducir al mínimo tus pérdidas en este momento de caída de los mercados. Es decir, te traduzco para que lo entiendan ellos. Yo tengo ahora mismo una acción y me ha bajado un 50%. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Es que es una pregunta muy interesante porque nunca te debes de encontrar en esa situación. Y si ya te encuentras con el 100% de tu cartera comprada que ha bajado un 50%, alguna mala gestión considero que has hecho, ¿no? Entonces, si ya estás ahí, que hay muchas personas que ya están pilladas, ¿no? Es lo que denominamos coloquialmente como que se han quedado pillados. ¿Qué hacemos ahí? O bien, incrementamos, si es un buen activo y es un activo seguro, incrementamos la inversión en ese activo para el precio medio, pues promediarlo un poco, ¿no? Para que a largo plazo, si sube X porcentaje, pues por lo menos que empiece a ser rentable. Y lo explico, ¿no? Si tenemos una acción a 20 euros y baja un 50%, lo tenemos a 10 euros. Si vuelves a comprar con la misma cantidad, pues vas a tener un precio medio de 15, ¿no? Así a grosso modo. Si la acción sube pues a 16, pues ya estarías ganando dinero, aunque hayas comprado en 20 dólares, ¿no? Entonces, ahí existe esa opción, ¿vale? Existe también la opción de reducir un poco la posición y ir cambiándote a otros activos que puedes considerar. Si eres parciales, ¿no? Exacto, más rentable. Y la otra decisión, que es muy importante y nunca nadie piensa en ella, es no hacer nada. ¿Vale? Que es otra de las decisiones que se pueden tomar. Exacto, holdear. Pero siempre es importante que sea un buen activo y lo conozcas perfectamente. Pues mira, ahora que he dicho lo de holdear, una pregunta que te quiero hacer es ¿cuándo va a volver a subir Bitcoin? ¿Cuándo? Ahora mismo, por poner el contexto, ha pasado de 74 a 90 y ahí está llegando en el techo. ¿Cuándo va a volver a subir? Para que veamos máximos, yo creo que en cuestión de meses. Bueno, máximos. ¿Qué máximos? Máximos, pues más de 110.000 dólares. Estoy apretando mucho. No, sí, por datos no va a ser. Por datos. Pero sí considero que por encima de los 110, antes de 6 meses los podremos ver perfectamente. Pero cuidado con los próximos 3 años. A mí es lo que me tiene un poquito así más pensativo. Sí, bueno, al final si lo holdeas, si lo tienes, por ejemplo, lo vas a holdear, pero lo vas a tener, por ejemplo, o en staking o en cualquier parte así que te vaya dando un porcentaje, pues vas teniendo también. Ya te comento, porque yo he opinado antes sobre lo que está haciendo Trump, ¿no? Yo he dado mi idea muy clara sobre lo que está diciendo Trump. Ahora te pregunto yo a ti, ¿vale? ¿Tú qué opinas de esta estrategia que está llevando Trump, ¿no? Al fin y al cabo, para hacer algo. Ya, mira, es un poco lo que dije al principio. Al final, una cosa es lo que yo opine y otra cosa es lo que sea. Exacto. Me has preguntado mi opinión, entonces te digo. Sí, quiero saberla. Yo lo que creo que está ahora mismo en esa tensión con la Fed para bajar los tipos de interés. Volver a, como siempre dice, América de First, todo este lema que tiene de que quiere que América vuelva a ser, porque los aranceles y todo eso. Yo creo que lo que está el objetivo de esto es tener esta guerra comercial, intentar meter un poco de miedo para que los mercados caigan, porque al final lo que tiene que hacer es filtrar un poco los mercados, las bolsas estaban en máximo, y el objetivo de esto ¿qué es? Lo está haciendo al principio de su mandato, pega la caída, cuando pasen 4 años y recupere y vuelva a máximo, saldrá diciendo yo entré cuando la bolsa estaba catada y he salido cuando la bolsa estaba. Por ahí, mi opinión. No, además añado que Donald Trump por ahora ha sido el único presidente que ha dicho, oye, quien compra ahora, en un futuro, va a ganar mucho dinero. Eso lo ha dicho. No, de hecho, a los amigos, este ha ganado no sé cuánto. Sí, la verdad que lo ha dicho claro, vamos, ha sido el único presidente. La verdad que sí, pero bueno, Miguel, pues vaya episodio, ¿no? De verdad que bastante negativo, ¿no? De cierta manera. Te digo, no hace falta que al final esto depende de cómo lo mires. Negativo para que a la de la cartera un 25%, pero positivo para que estuviesen corto o en efectivo, como estaba Warren Buffett, por ejemplo. Total. Así es. Y sí, quiero hacer una pequeña reflexión antes de finalizar, ¿vale? Para que has hablado sobre lo del Donald Trump y ya acabamos, ¿vale? Porque tú has dicho, oye, está bajando ahora, pero es que estamos muy sobreextendidos, ¿no? Y hay que bajarlo un poquito, ¿no? Al fin y al cabo eso en la deuda, pues lo vi otro día y quiero que se entienda bien. No se olvide a nadie que la deuda al fin y al cabo es beneficio futuro, traerlo a la actualidad, ¿ok? Si ya empezamos a aumentar la deuda, empezamos a hacer cosas como la que hacíamos y las bolsas disparadas, probablemente algún día, en vez de un 20% como ha caído las bolsas, pues van a caer un 50 o un 60, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta. Sí, porque si no aumentas la productividad. Efectivamente.
Sí, aumenta la productividad, pero no creo que sea muy bueno. A ver con la inteligencia artificial por dónde tiramos Sí, demás, sí. pero bueno. Pero bueno, Entonces, por mi es hora parte, de despedirnos ya de este podcast. Obviamente, totalmente. pues, como siempre decimos, podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, Sí. en YouTube, en TikTok, en Instagram y demás. Podéis registraros los webinars gratuitos que salimos André y yo, que solemos hacer de diferentes temáticas. Y lo dicho, vamos a ir ya cerrando por aquí, vamos a ir Sí, compartiendo también consejos, actualidad y muchísimas gracias a todos por escucharnos y por el totalmente. apoyo que nos estáis dando en este tipo de contenido. En el siguiente podcast nos vemos y pronto pues traeremos a distintos invitados que seguro que os gustarán mucho.